Buenas noches. Bueno, estamos aquí reunidos nuevamente, hermanos. Privilegio. Qué bueno poderlo hacer. Realmente Dios nos ayuda en cuanto a esto y un martes donde el Señor ha puesto en el corazón algo para meditar. Hace ya días he estado estudiando un pasaje y interesante que Juan leía en Daniel 1 y pues bueno, es el pasaje que quería compartir. Ahorita estábamos con alguien leyendo y explicándole algo a esta persona y abría la Biblia en Jeremías y precisamente hablaba algo relacionado con el tema de hoy. Sin duda Dios, que conoce nuestros corazones, nuestras necesidades, es el que dirige todo. Y vamos a orar al Señor nuevamente para que lo siga haciendo. Padre, gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor, es el que redarguye, el que corrige, el que enseña, Señor. Y es lo que precisamente queremos de tu parte, oh Dios, que tu palabra, Señor, sea hallando cabida en nuestros corazones y a través de ella nos hables en particular a cada uno. Te lo ruego, Señor, y también si hay personas que no te conocen esta noche, que tú estés obrando con poder en cada uno de estos corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén, Señor. Bueno, hermanos, entonces, como les decía, Daniel capítulo 1, versículo 1. Y si hay una historia conocida o un nombre conocido es el de Daniel, ¿no? Creo que aún en el campo secular muchas personas conocen este personaje. Dice Daniel 1:1, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Cierto? Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para el que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Muy interesante. Bueno, entonces, cuando leemos esta historia, ¿qué preguntas nos pueden surgir? Bueno, algunos nombres ahí. Dice que en el año tercero del reinado de Joacín, pero ¿quién era Joacín? ¿Quién era este personaje que encontramos ahí en Daniel 1? Bueno, vamos a Segunda de Reyes, vamos a devolvernos un poco. Capítulo 21. Versículo 1. Vamos a leer rápidamente, hermanos. Hoy vamos a tratar de hacer una introducción a este libro y en la voluntad del Señor vamos a tratar de estudiarlo los martes que me corresponda hacerlo.
Dice, de 21 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Gracias. Ah, muy bien. Eso está muy bien, que no les metan ¿qué? Gato por liebre. De 12 años, entonces era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. ¿Y qué pasó? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal, le hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Tremendo, ¿no? Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Bueno, ahí podemos empezar a ver la maldad, ¿cierto? Pero dice el versículo 18, y durmió Manasés con sus padres. ¿Y qué pasó? Fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa. ¿Y qué pasó? Dice que reinó en su lugar, ¿quién? Amón, su hijo. Bueno, hasta ahí ningún misterio, ¿no? Versículo 19, dice que de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulamet, hija de Erús, de Jotba. Y adivinen qué pasó con él, ¿qué hizo? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. ¿Se acuerdan que el hermano Germán nos enseñó el domingo una palabra? ¿Qué era? El legado, ¿no? El legado a veces hay que seguirlo y a veces no. A este legado de Manasés, Amón no tenía por qué seguirlo, ¿cierto? Pero lo siguió, ¿no? El versículo 20 dice que hizo tal cual como su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la casa, de la tierra, mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en lugar a Josías su hijo. ¿Se acuerdan de Josías o no? Capítulo 23, versículo 24. Entonces ya llevamos, ¿cuántos reyes? Manasés. ¿Quién más? Amón. ¿Quién más? Josías. Capítulo 23, versículo 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Versículo 25 dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová, ¿de cuánto? De todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¿Qué vemos acá entonces? ¿Tenía que seguir Josías el legado de su padre? Mire, Amón hizo lo que hizo Manasés, ¿cierto? Pero Josías no hizo lo que estos habían hecho. Y me pareció interesante, ¿cómo se convirtió este hombre? No hubo otro rey antes de él, versículo 25, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón.
Quiere decir eso que hay personas que se convierten, ahorita leíamos también, en vano, que creen en la mente, pero no de corazón. No hubo uno como él que se convirtiese de todo su corazón, de toda su alma. Algo sincero, algo que realmente es Dios el que le ha convencido. Versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Entonces ahí vamos con otro fulano. ¿Cómo se llamó? Muy bien. Versículo 31. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. Están diciendo ustedes, pero usted va a enseñar de Daniel y nos fuimos por allá a mirar algo de los reyes. Van a ver que es importante. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo él? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y aquí obviamente no estamos teniendo en cuenta a Josías. Cuando habla aquí de los padres, habla de sus antepasados. Estamos hablando de su abuelo y su bisabuelo y muchos más atrás. Es la idea aquí, ¿no? Y dice, y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amad, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre. ¿Y qué pasó? Le cambió el nombre. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan ahora? Era una costumbre. Le cambió el nombre por el de ¿quién? Joacín. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Entonces, ¿quién era Joacín? ¿Quién era? Hijo de Josías, ¿cierto? Versículo 36. De 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén, ¿cierto? Versículo 37. Triste y lamentable otra vez. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Capítulo 24, versículo 1. En su tiempo, ¿qué pasó entonces? Subió en campaña. ¿Quién? Empezamos a ver aquí la importancia de esta historia. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacín vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Versículo 7. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y Jeremías, que me lo encontré sin culpa ahora, o el Señor me lo encontró, capítulo 25, dice el 7, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová,
y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Ya vimos entonces la relación que hay entre estos reyes que nombré, Joacín, ¿cierto? Y Nabucodonosor. Entonces ahí volvemos a Daniel 1:1. Dice Daniel 1:1 que en el año tercero, alguien que me lea en voz alta, Segunda de Reyes 24:1, rápidamente. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años. ¿Cuántos años? 3 años. ¿Quién? Joacim. Joacín, listo. Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén Y la sitió. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Le sacaron la piedra a Nabucodonosor, ¿cierto? Estaban siendo tributarios, habían hecho como un pacto, como una negociación tributaria. ¿Y qué hizo Joacín? Se rebeló. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno se rebela con el que manda? ¿Qué pasó con los que se rebelaron y pintaron y tumbaron los semáforos? Pues los que se volaron, nada, pues los que cogieron allá están guardados, ¿sí o no? Muy bien. Se rebeló. 3 años nombró el hermano Orlando ahí, en Segunda de Reyes 24, y 3 años reinó Joacín, o en ese tercer año, Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué hizo? La sitió, o sea, la rodeó. La rodeó. Esa historia es bueno que la lean también, hermanos. Es muy importante tenerla. Pero hoy no podemos hacerlo desafortunadamente. Mano, el caballo está como asoleado, ¿cierto? Muy bien. Mucho pescado, hermano. Entonces, versículo 2 de Daniel 1 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Qué vemos aquí? ¿Lo fuerte que era Nabucodonosor o qué? No, entonces, ¿quién era fuerte aquí? Ah, el Señor. Muy interesante, ¿no? El hermano Germán nos enseñaba el domingo que a veces cuando llegan los logros, cuando llegan los éxitos, ya sea económico, cuando hay un título universitario, cuando hay un reconocimiento por una labor, aún en un ministerio. Mire, el corazón del hombre es engañoso, ¿no? La tendencia a veces es a creer que nosotros hemos logrado cosas. Y dice aquí el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacín. No era que Nabucodonosor era muy fuerte, por todos sus caballos, por todo su ejército, aunque los tenía, ¿no? No era tampoco que no los tenía. Pero el Señor defendió a su pueblo con unos cuantos hombres. Gedeón fue a pelear con 300 hombres, contra ejércitos muchísimo más numerosos. Y cuando simplemente Dios quería, Él los entregaba en sus manos. Interesante. Hermano Germán preguntaba el domingo, ¿por quién vamos a votar? ¿Cuál es la diferencia? El Señor va a poner uno ahí. ¿Para gobernar bien o para gobernar mal? Para lograr sus propósitos, para subyugar, para exprimir con impuestos, con bolillo. O tal vez la iglesia esté activa orando a Dios
por los gobernantes, por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente. Hermanos, mucho cuidado con desentendernos de cuál es realmente nuestra labor. El Señor, el día que quiso, entregó a Joacín en manos de Nabucodonosor. Capítulo 4, versículo 30. Encontramos la tendencia cuando creemos que logramos las cosas por nosotros mismos. Daniel 4:30. Daniel 4:30. Dice, habló el rey y dijo, ¿cuál rey? Muy bien. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que quién? Que yo edifiqué para casa real con la fuerza, ¿de dónde? De mi poder y para gloria de mi majestad. Y si ustedes siguen leyendo ahí, se dan cuenta qué le pasó a Nabucodonosor, pero eso no lo vamos a ver hoy definitivamente. Pero hermanos, quiero resaltar el versículo 2. Simple y sencillamente, el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y otra cosa, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Interesante, de la casa de Dios con D mayúscula, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios con D minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hermanos, esto me deja una enseñanza grande, hermanos. El Dios con D mayúscula, el Dios que te ha llamado a servirle, el Dios que te ha salvado, quiere utilizarte para unos usos sagrados. Quiere usarte para lo mejor, para la obra, para el servicio, para vivir una vida santa. Pero el rey, el príncipe de este mundo, aún está utilizando hijos de Dios. Y esos utensilios sagrados se están usando para usos viles. Esos utensilios aquí eran físicos, eran instrumentos, eran cosas, pero eran cosas sagradas, que tenían un uso sagrado, para los sacrificios, para las ofrendas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se usaron? Este rey que creía que él había conquistado, que creía que con su poder había logrado estas cosas, las trajo para el servicio de su propio Dios. Qué lamentable, ¿cierto? Que a veces nosotros mismos nos prestamos para el servicio vil, vergonzoso. Nuestras vidas, nuestras actividades, nuestros trabajos, nuestras amistades, nuestras prácticas, nuestras fuerzas, nuestros dones, nuestras capacidades, nuestra juventud. Lo que debería ser para Dios lo estamos utilizando en usos viles. Y Él los puso, obviamente, en la casa del tesoro de su Dios, ¿no? Muy bien. Versículo 3. Dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese ¿de dónde, hermanos? De los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Que trajese de los hijos de Israel, de ese linaje real de los príncipes. Ya. Está mejor, ¿cierto? Dejemos esa bolita ahí a ver qué pasa después. Muy bien. Versículo 4. Unas características. Muchachos, esto habla de
jóvenes en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Interesante eso, que les enseñase. Ellos ya tenían unas características, una formación, había una exigencia, pero adicionalmente a eso les iban a enseñar otras cosas, otro idioma, otras ciencias, otros conocimientos. Esto era algo similar a una universidad que tenían Nabucodonosor allí. Bueno, un propósito, un propósito. Un propósito de alguien pagano. Y podemos pensar, hermanos, en los propósitos de Satanás, ¿no? ¿Dios tiene propósitos para nuestras vidas o no? ¿Será que Satanás no tiene propósitos para nuestras vidas? ¿Querrá él también usarnos? Y trajeron muchachos de Israel. ¿Qué era Israel, hermanos? ¿Qué era? Una nación escogida por Dios. ¿Qué decía Moisés? Deja ir a mi pueblo, a Faraón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me adore. Hermanos, para que me adore. Y aquí está diciendo Faraón, escójamelos de esos muchachos, de lo mejorcito de ellos, con un propósito. Con un propósito. Bueno, muy parecido a lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Pero el versículo 5. Habían unos privilegios para ellos. Y cuando pensamos en Satanás, él ofrece cosas atractivas, ¿no? No nos va a ofrecer algo que no llame la atención. Cosas atractivas, deliciosas, agradables. Y dice el versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día, mire, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Uy, piense, si usted hubiera estado ahí, los seleccionan entre muchos y dice, vea, estos, dice el rey, a ellos denle a comer de lo que yo como, tráigalos a mi mesa, del vino, de los manjares, de las delicias, de lo que se antoja al rey, les pueden dar a ellos. Y usted es esclavo, ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría? Bueno, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos, de los 3 años, se presentasen delante del rey. ¿Sí? 3 años. Pregunta. Nabucodonosor era la potencia de la época, ¿no? ¿Sería que solamente tenía cautivos de Israel? ¿Qué piensan? Bueno, podemos pensar de otras naciones, ¿cierto? ¿Qué era esto? ¿No se acuerdan? De Israel, ¿sí? Del linaje de Israel. De otras naciones, podemos pensar en el mundo, ¿cierto? Muy bien. Versículo 6 es clave. ¿Quién lo lee en voz alta? Rápido. Bueno.
El hermano nos dijo el significado de estos nombres. Pero dice el versículo 6, ¿cómo dice? ¿Entre qué? Ah, entre estos. O sea, ahí hay un grupo especial, ¿sí o no? Entre estos estaban fulano, 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 ¿cierto? Entre estos hermanos. Señor Jesucristo, orando un día por los apóstoles, le decía a Dios en su oración, al Padre, Señor, no te ruego que los quites del mundo, ¿cierto? Sino que ¿qué? Que los guardes del mal. En el mundo tendréis aflicciones. El Señor nos manda a hacer luz en una generación que es gobernada por las tinieblas, ¿cierto? Ahí el Señor nos ha mandado a destacarnos por ser luz. Entre estos, hermanos, entre estos, o con estos, o además de estos, estaban estos personajes que leemos en el versículo 6. Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá, una tribu de Israel. Ahí estaban. Maravilloso. Versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Juan nos explicaba eso ahora. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y cuando pienso en esto, lo vimos también allá en Reyes, le cambió el nombre este faraón a este rey. Y cuando pensamos, hermano, en lo que el Señor nos ha dado un nombre, nos ha dado una posición, somos hijos del Dios Altísimo, somos reyes, somos sacerdotes, pero el enemigo aún quiere cambiarnos la identidad. ¿Cuántos a los que llamaban hijo de Dios ahora llaman el borracho de la cuadra? El separado que abandonó a su mujer, el vicioso del barrio. ¿Quién le cambió el nombre? Interesante. ¿Será que Satanás quiere hacer un cambio en nosotros? ¿Será que él trabaja en nosotros? Mire, hermanos, muchas veces trabajan más en nosotros que en los demás, porque los demás ya los tiene ahí, ¿cierto? Pero cuán miserable puede ser la vida de los que nos rodean cuando nosotros nos dejamos cambiar la identidad por Satanás. Y a estos hombres se les cambió aún el nombre. A estos jóvenes que en promedio podían tener cada uno 17 años, según la historia. Pero vamos al versículo 8, que es súper clave, ¿no? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Quién? Daniel. ¿Saben, hermanos, que yo veo algo muy interesante ahí? El mundo, Israel, 4 muchachos, voy a quitar uno. Daniel. Voy a quitar aquí uno de estos 4, quedan 3, y Daniel.
Pero ¿qué querrá hacer este señor ahí? Y quiero pensar, hermanos, piensen en esta figura. ¿Tenemos el mundo en la actualidad también o no? ¿Qué vendría a reemplazar a Israel en esta figura, en la actualidad? La iglesia. Ah, interesante. ¿Y quién reemplaza a estos tres? ¿Y quién reemplaza a este? ¿Quién reemplaza a este? Luz Keidi. No está. Se salvó. Entonces la mamá. ¿Quién reemplaza a Daniel? Hermanos, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Saben que a veces hace falta que alguien tome la iniciativa? Estos muchachos tenían convicciones, ¿cierto o no? Vean los capítulos después para que vean lo que pasó con ellos. Hermanos, pero hace falta uno, un valiente que se pare y diga, hermanos, no es así. O hermanos, es así. ¿Será que en la iglesia hace falta alguien así? Ojalá tuviéramos a alguien así. Con convicciones, con pantalones espirituales y que diga, realmente Dios lo quiere así. No lo vamos a hacer porque nos gusta, porque creemos, sino porque Dios quiere así. ¿Y propuso dónde? No, tal vez, sería bueno. No, no. Propuso en su corazón. Y yo veo aquí, cuando pienso en estos otros, que pueden ser la iglesia, hermanos, la mayoría. ¿Será que estos jóvenes habían oído hablar del Dios que sacó a Israel de Egipto? Del Dios de los milagros, del Dios del maná, del Dios que abrió el mar rojo. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron este otro grupo de muchachos en esta universidad? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Elena, ¿qué hicieron? Nada. No hicieron nada, hermanos. ¿Saben una cosa? La diferencia no la hace el que no hace nada. El que se congrega, el que se reúne. La hermana que usa un manto que muchas veces le hacen la pregunta por qué lo usa y no sabe. La diferencia no la hace el que no hace nada. ¿Sabe qué dice el Señor? El que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Si no toma su cruz y me sigue, hermanos, hay que hacer. ¿Sabe qué hicieron estos? ¿Qué hicieron? No hicieron nada. Ah, comida buena, hágale. Y vino, y este, chileno. No hicieron nada. Lo que les pusieron, eso comieron. Y lo que le dieron a beber, eso bebieron. Pregunta, hermanos. ¿Eres del mundo aún? ¿O te has conformado porque haces parte? En este caso, vamos a ponerlo acá. No, es que yo soy de la iglesia. Ah, sí. Estos eran del linaje de Israel, de Judá, de la tribu de donde nacería el Mesías. Qué privilegio, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Nada. ¿Qué tiene que hacer una persona del mundo para ir al infierno? Nada. Nada. ¿Para allá van? Hermanos,
Pero dice la Biblia, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y el que no cree, dice la Biblia desde ya, dice que es condenado. No tiene que hacer nada. Pero nos hemos jactado, hermanos. No, nosotros pertenecemos a una iglesia de sana doctrina. Efesios dice que somos salvos no por obras, para que nadie ¿qué? No lo sabemos todo de memoria, ¿cierto? Y no hacemos nada. Pero gloria a Dios, hermanos, que había un Daniel que propuso en su corazón no contaminarse. Y adivine qué pasa cuando hay hombres así. Y esos tres, no. Ellos también tenían convicciones, pero hacía falta uno, un Daniel. Pregunta. Este mundo aplica para los dos, ¿no? ¿Eres del mundo? ¿Eres de la iglesia? ¿Eres un hermano con convicciones? ¿Eres uno que lideras e inspiras a otros? Hay que hacer algo, ¿no? ¿O podemos seguir no haciendo nada? Faber. ¿Quién está diciendo? Se la montó Elena. Ella sabe por qué. ¿Cierto? Muy bien. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a no contaminarse. Hermanos, el proponer en el corazón es diferente a una simple idea. Recuerden, una decisión debe ir acompañada ¿de qué? De una acción. No son los buenos propósitos, no son las buenas ideas, es lo que ejecutamos en la fuerza de Jesucristo, del Espíritu Santo, en nuestras vidas. Lo que ejecutamos por amor a nuestro Dios. Y él propuso en su corazón no contaminarse. La palabra original de contaminarse quiere decir deshonrar o profanar. ¿Saben por qué? Porque estos reyes eran unos reyes totalmente impíos, paganos, idólatras. Muchas de las comidas que consumían eran cosas que ofrecían a sus ídolos. Daniel lo sabía. Y la palabra pidió en el original dice rogó. Por favor, Aspenaz, por favor, no nos obligue. No nos obligue. Y el Señor puso en gracia. Y este hombre no los obligó. ¿A quiénes? ¿A los que no hicieron nada o a los que hicieron algo? A los que hicieron. Daniel rogó, pero esos tres muchachos dijeron, nosotros estamos con él. A nosotros tampoco nos obliguen. Finalmente hicieron algo. Pero hubo la iniciativa de uno, pero los otros también hicieron. Y aquí, hermanos, la idea es, muchas veces no es ni decir, sino que hacer. Más importante hacer que decir, ¿no? Propuso en su corazón. Contaminarse es deshonrar o profanar. Y rogó que no se le obligase a contaminarse. Los muchachos llegan entonces a la universidad, ¿cierto? Y se van cristianos de aquí y aparecen a los 4 o 5 años ateos. ¿Eran o no eran? ¿De dónde serían? ¿De aquí? Algunos eran de aquí. Otros son de aquí,
paseo, asado, carne gratis, guaro, del montón. Pero hay gente que toma la iniciativa, jóvenes, conozco jóvenes muy valiosos en la iglesia, que pueden enseñar con su vida, con su testimonio, pueden influenciar positivamente. Hay unos que influencian negativamente también. Hay jóvenes que los otros jóvenes les copian, pero son muchachos que no, nada que ver, nunca se ha visto que le han entregado nada al Señor. Pero esto aplica para nosotros también, los viejos, ¿no? La universidad le podemos cambiar el nombre que sea, el trabajo, el barrio, lo que quiera. Es el mismo principio, hermanos. Vamos a dejar hasta ahí. Obviamente el tiempo no nos podría dar más, pero siempre lo he dicho. Cada creyente decide qué creyente ser. Dios nos creó, nos dio una capacidad, un intelecto. Dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Nos dio su Santo Espíritu. Y ahora habla por el Hijo a través de su palabra, dice Hebreos 1. ¿Qué más? Bueno, el Señor sin duda nos ayuda, ¿cierto? Nos anima, nos conforta. Pero definitivamente hay que hacer. Para ser un hombre santo, una mujer santa, hay que hacer. Y no que otros hagan por uno como a veces estamos esperando que otros hagan. Que el pastor haga, que la anciana haga, que el anciano haga, que el líder haga, que mi papá haga, que mi esposo haga. No. Sí, hay unos más adelantados que dicen, propongo en mi corazón. Pero cuando veo estos tres hermanos, digo, la Biblia nombra 4. ¿Sí o no? Daniel tomó la iniciativa, pero ahí hay 4 que la Biblia nombra. ¿Por qué no están los nombres de los otros muchachos? Porque no hicieron nada. Padre amado, te damos gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta noche, por cada una de las personas que has traído a este lugar, porque no solamente lo has permitido, sino que nos has traído. Gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, sea confortando nuestras vidas. Y te ruego por cada corazón, Señor, para que trabajes en nosotros para honra y gloria tuya. Llévanos con bien a nuestros hogares y te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, muchas gracias.